Hola mi gente, soy Cifer y esta es mi entrevista para la revista Influencer. Soy chilena, soy diseñadora de vestuario y además estudié licenciatura en historia, pero me dedico a lo que es el drag y a lo que es el cosplay desde los 15 años. Tengo 33. Siempre me ha gustado lo artístico, o sea, desde pequeña como que siempre me ha gustado el arte, el poder mostrarme en un escenario, poder jugar una fantasía de ser un personaje. Toda mi vida he crecido con caricaturas, con videojuegos, con libros, ese ha sido mi gran refugio, entonces siempre tenía esa ilusión desde pequeño como de ser esos personajes. Encontré en el cosplay y encontré en el drag después el medio o la forma de poder materializar esa fantasía. Todas las semanas vivo una fantasía de ser una princesa, una bruja, una persona oscura, algo muy colorido. Es eso, o sea, es vivir esa fantasía que desde pequeño siempre quise vivir y ahora lo puedo hacer y además se convirtió en mi trabajo. Antes de entrar a La Más Draga, ya había participado en otros concursos, me había podido presentar en otros países también, pero sobre todo en el cosplay. Había participado en concursos de drag, pero muy locales allá en Chile, hasta que, bueno, se dio la oportunidad de poder ingresar a La Más Draga. Para mí la forma también de expandir mi trabajo, de internacionalizarlo mucho más y de poder mostrarle acá a México lo que podía dar una chilena. De cambiar, yo creo que la diferencia es poder conocer una cultura nueva, poder conocer un país nuevo, poder tener los medios para poder expresar mi arte de mejor manera, porque allá en Chile estaba muy limitada económicamente, culturalmente, en muchas cosas para poder mostrar mi trabajo. Adoro mi país, pero es un país que todavía le falta mucho crecer culturalmente. La oportunidad de poder haber entrado a La Más Draga me permitió el poder expandirme de esa manera como persona y como artista me cambió completamente la vida. O sea, yo siempre he dicho que La Más Draga me cambió la vida para bien hasta hoy en día y sigo viviendo, después de haber pasado ya 4 años de que se estrenó mi temporada, seguir viviendo un sueño. Y yo creo que mi mayor miedo era que la gente viese que estaba haciendo una apropiación cultural y que estaba faltándole respeto a la cultura mexicana, que era lo que menos quería. Lo que pasa es que La Más Draga es un concurso que celebra la cultura mexicana. Todos los retos son muy mexicanos, entonces tuve que estudiarlos mucho para poder hacer los retos, para que no se viese como una apropiación cultural, sino que una apreciación cultural, que es muy distinto. Bueno, yo allá en Chile ya lo había hecho desde muy joven, cuando me fui a la capital, que me fui de mi familia para poder buscar mis sueños. No es lo mismo cambiarse de ciudad a otra ciudad que irte a otro país, que nunca había venido, era mi primera vez. El programa me trató muy bien y por otro lado, cuando ya me vine a vivir a México, me vine con parte de mi familia drag, con mis amigos, entonces no pasé todo ese proceso sola, sino que lo pasé con ellos y además la gente, el público de La Más Draga y el público de México me trató muy bien hasta hoy en día. Me siento afortunada de ser una extranjera que llegó a otro país y que tuvo la fortuna de que le haya ido bien y por lo mismo le tengo un agradecimiento infinito y toda mi vida al país de México. Funciona como audiciones. En este caso, La Más Draga, yo la sigo desde la primera temporada y cada temporada va creciendo y ya llegan a ser más de 1000 audiciones. Yo siento que entre todas se matan como para poder lograr y tener un cupo ahí porque de verdad entrar a La Más Draga es una plataforma muy, muy grande. Había que pasar una audición. En este caso es una audición en video, después una audición en vivo y después ya quedas en el programa. En mi caso, yo hice solamente una audición de video y tuve un pase directo. Así que me siento la hija querida, la hija privilegiada. O sea, el mismo día que yo llegué a México, ese mismo día me encerraron a grabar. O sea, yo lo único que conocí de México fue el aeropuerto, la van que me llevó al reality y las calles que veía mientras me llevaban como al set para grabar y que ahí ya nos encerraron. Fue entretenido, pero sí fue un desafío porque, claro, yo llegué y el humor de México es muy distinto al chileno, las palabras eran distintas. Me acuerdo el primer día que nos llevaron a comer ahí al casino para hacer la pausa de grabaciones y comer. Yo veía y decía así como, nunca había comido estas cosas, cosas como tan simples como, no sé, chilaquiles, que los frijoles, que las tortillas y todas esas cosas. Y bueno, al menos salió todo bien y no pasé la yo misma.
Cumplí un sueño de estar en una plataforma tan grande y que celebra no solamente el arte drag mexicano, sino que el arte drag latinoamericano, que yo siento que hace mucha falta. Siento que a veces estamos muy acostumbrados a mirar el exterior, al drag extranjero, como para verlo de una manera en que como glorificado y no ver que acá en Latinoamérica hay mucho talento. Yo creo que o sea, me sentía que había cumplido un sueño, pero que era un escalón y un paso más para todas las cosas que quiero lograr. Tengo mucha hambre de poder lograr más cosas y que mi trabajo se expanda mucho más. Sí dudé, sobre todo en el capítulo de imitación, creo que ahí fue el gran golpe como cultural, pero en ningún momento dije voy a renunciar, porque para mí renunciar era fallarle no solamente conmigo, sino que también fallar con mis amigos que estuvieron ahí ayudándome, porque todo este proceso lo vivimos en pandemia, entonces fue muy difícil poder llegar acá a México para poder grabar y no me podía rendir, o sea, porque al final para mí todo el trabajo iba a ser en vano. Crean o no y todo de La Más Draga, todo es real en cuanto a reacciones, en cuanto a decisiones, en cuanto a acciones de las feminosas en el programa. O sea, obviamente se puede potenciar para poder darle ese salseo que le gusta a la gente y ese chisme y ese drama que a la gente le gusta mucho, pero sí puedo decir de que las cosas son reales en cuanto a reacciones y acciones de las feminosas en el programa. Yo sí reconozco que me gustan mucho las competencias. O sea, me encantan las competencias, me gusta mucho competir porque siento que me ayuda a ponerme a prueba conmigo misma. O sea, de lo que yo soy capaz de hacer. Pero yo sí lo que puedo decir que siento que hay que tener mucha madurez y claridad mental, se podría decir. Hay mucho guerra de ego de que quién es la mejor, quién es la más linda, quién es churpia, quién se ve mejor, quién se ve más cara y todo eso. Y creo que en el ambiente artístico en general y sobre todo en la más drag y sobre todo en el ambiente drag, pero como que yo nunca lo he tomado en cuenta porque al final yo solo hago mi trabajo y al que le gusta bien y al que no, bien también. O sea, siempre va a haber gente que le va a gustar y no le va a gustar tu trabajo. Divas para otras cosas o diva en el escenario, pero con la gente y con tus colegas, nunca. Sí, porque al final siento que, claro, cuando estás ahí encerrada entre todas, te guste o no, te tienes que relacionar con todas las personas, tienes que convivir y todo, pero ya fuera, ahí es donde se ve muchas veces qué amistades se mantienen, con quién tenías más afinidad y también como hay un periodo relativamente largo de tiempo entre el grabar y que se estrena, muchas veces te olvidas de cosas que viviste en ese momento y que salen después a flote, que después las vuelves a revivir y ahí vuelven de nuevo lo mismo, o sea, ahí vuelves a guerra de egos de que, ay, yo me veía mejor, yo me veía mal, que yo lo hice bien, que lo hice mal y aparte el público también alimenta mucho eso, o sea, el público de La Más Draga y el público drag es muy apasionado, sobre todo el público mexicano. Yo siempre digo que La Más Draga es como el fútbol de los gays, entonces como que al final generan bandos, la gente grita, la gente llora, la gente se emociona con cada una de nosotras para ver quién es su gallo y quién es la persona que va a ganar. Yo en mi temporada no gané, dicen, según los productores, que quedé en segundo y se hizo después un Solo las Más en la cual reunió como a las más queridas o a las que se destacaron en sus temporadas para volverlas a competir y bueno, y ahí gané. Ahí se logró, gente, lo logramos. O sea, yo creo que la Cipher de la cuarta temporada estaba preparada, pero hacía falta mucho dinero, contactos, entender un poco más y empaparse más de la cultura mexicana, entenderla mucho más. Porque claro, cuando yo llego acá a México, tuve muy poquito tiempo para prepararme para la final. Yo no sabía dónde había que comprar cosas, llegué sin dinero acá a México, no sabía los contactos de dónde podía comprar cosas, dónde podía mandar a hacer. Entonces fue muy complicado. Y en el Solo Las Más ya era una cifra más preparada, que ahorró su dinero, que ya sabía dónde comprar. Era una cifra mucho más madura. Entonces siento que esa es la mayor diferencia. Siento que cuando regreso a casa intento descansar, poder hacer las cosas que me gustan y poder como despejarme un poco, no solamente para despejarme, sino también para inspirarme y nutrirme. Siento que como artistas necesitamos tener nuestros tiempos de goce y de disfrute para poder inspirarnos y no desmotivarnos a lo que hacemos, porque siento que en el caso del drag es un oficio
es una vocación muy desgastante mentalmente, porque creo que a veces el público deshumaniza un poco al artista drag porque siente que no se puede equivocar. Y creo que también somos personas y también nos equivocamos, también tenemos días en los cuales estamos tristes, estamos felices, pero si ya elegimos hacer esto, tenemos que darle al público lo que desea. Y siento que eso muchas veces es ese compromiso o peso que tenemos como artista drag. O sea, siempre he tenido dos lemas, que cuando te dan una crítica tienes que saber cómo filtrarlas para ver si la crítica es constructiva o es destructiva. Si es constructiva y me ayuda a crecer como artista, te lo voy a tomar. Si es destructiva, la voy a omitir. Y por otro lado, y es algo que yo me lo prometí cuando yo empecé a hacer cosplay y cuando empecé en el drag después, es que nunca nada ni nadie va a poner en duda quién soy como persona y como artista. Yo sé que me faltan muchas cosas por aprender, yo sé que me falta mucho por avanzar y que me puedo desconocer y puedo fallar en muchas cosas y que la estoy aprendiendo como artista, pero nunca voy a dudar de quién soy y que si he llegado a un punto es porque me he esforzado muchísimo y nadie me lo ha regalado. No solamente con la crítica de los jueces, sino que también del público o gente que muchas veces no te conoce o incluso gente que está a tu lado. Siento que es importante el poder confiar en uno para no permitir que muchas veces un comentario que alguien lo puede hacer muy a la ligera, sí te puede doler muchísimo. Y hay mucha gente que incluso deja de hacer drag por esos tipos de comentarios y por esos tipos de ataques. Siento que he aprendido a que ninguna cosa me importa. O sea, si alguien me dice alguna cosa, yo voy a decidir y yo tengo el poder de decir si eso te lo voy a tomar o lo voy a dejar. Que no significa ser grosera, sino que decir muchas gracias, ahí yo veo si lo tomo o no. Muchísimas gracias a la revista Influencer por invitarme, de verdad gracias por considerarme, lo aprecio muchísimo y también a toda la gente que crean ustedes, que sigan sus sueños y que nadie les diga qué es lo que tienen que hacer, porque estamos en esta vida para poder disfrutarlas y si yo pude lograr mis sueños, ustedes también pueden hacerlo. ¡Mua!